Existen historias de superación y luego está la de George Weah. Imagínate a un niño que patea una pelota de trapo en los barrios más pobres de Liberia, un país castigadísimo por la guerra civil. Ahora, imagina a ese mismo hombre, años después, levantando el Balón de Oro en París como el mejor futbolista del planeta. Pero la historia, ojo, no termina ahí. Cuando todos esperaban que se retirara a una vida de lujos, Weah decidió regresar a su tierra natal para enfrentar el partido más difícil, la política. Hoy, en 2026, analizamos la asombrosa vida del hombre que pasó de los goles imposibles en el AC Milan a la silla presidencial de su nación. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo un futbolista convenció a todo un país de que él era el Salvador? Esta es la leyenda del Rey George. Weah no tuvo un camino fácil. Fue descubierto por Arsène Wenger, quien se lo llevó al Mónaco. Wenger fue como un padre para él. Le enseñó que el talento sin disciplina no sirve de nada. De ahí dio un salto al PSG y finalmente al AC Milan, donde se convirtió en una bestia competitiva. En 1995, George Weah hizo historia pura. Fue el primero y hasta ahora el único africano en ganar el Balón de Oro. Era la época de los defensas italianos más rudos y Weah los pasaba como si fueran conos. ¿Quién no recuerda ese gol de arco a arco contra el Verona? ¿Quién? Cruzó toda la cancha eludiendo rivales con una potencia física que parecía de otro planeta. En ese momento Weah no solo jugaba por un club, jugaba para poner todo un continente en el mapa, todo África. Mientras Weah brillaba en Europa, su país, Liberia, se desangraba en una guerra civil brutal. Aquí es donde empezamos a ver al futuro presidente. Weah no se olvidó de los suyos, gastó millones de su propio bolsillo para financiar a la selección nacional, pagando uniformes, viajes, hoteles, todo lo que necesitaban para que sus compañeros pudieran competir. Era un embajador de la paz en un país totalmente dividido por guerrillas. La única figura que todos respetaban era justamente la de él, la de George Weah. Él entendió que su voz pesaba más que sus goles, se convirtió en un embajador de la UNICEF y empezó a pavimentar un camino que nadie en el fútbol se había atrevido a pisar, el de la política real. En 2005, tras retirarse del fútbol, Weah anunció que se lanzaría a la presidencia. Muchos se rieron. Sus oponentes decían, es solo un futbolista, no tiene educación, no sabe de leyes, no sabe nada. Y en esa primera ocasión, bueno, perdió. Pero George hizo lo que mejor sabía hacer, entrenar. Se preparó, fue a estudiar, obtuvo un título universitario en Estados Unidos y regresó con mucha más fuerza. En 2017 finalmente ocurrió lo imposible. El pueblo que lo vio crecer lo eligió como su presidente. El traspaso de mando fue histórico. Fue la primera transición democrática pacífica en Liberia en 70 años. Pasar de los camerinos de San Siro a las cumbres de las Naciones Unidas es una transición que parece sacada de una película de Hollywood, pero para Weah era el llamado de su sangre. Pero gobernar no es como cobrar un penal, ¿ah? Su presidencia tuvo luces y también sombras. Enfrentó acusaciones de corrupción en su gobierno, crisis económicas y la realidad de un país que necesitaba mucho más que esperanza. En 2023, George Weah dio su última gran lección. Perdió las elecciones para su segundo mandato y en lugar de aferrarse al poder, aceptó la derrota con elegancia, llamando a su sucesor hasta para felicitarlo. Hizo lo que pocos políticos hacen, respetó la democracia. Weah demostró que se puede ser un ídolo en la cancha y también un caballero en la derrota política. Se retiró del poder dejando un precedente de paz que su país necesitaba desesperadamente. La vida de George Weah nos enseña que el límite no existe si tienes la voluntad de servir. Fue el mejor del mundo con el balón y el líder de su nación con la banda presidencial. ¿Crees que algún futbolista ecuatoriano podría seguir sus pasos algún día? ¿Te imaginas, por ejemplo, un Ener Valencia o un Niño Moy ahí metido en la política? Bueno, si te apasionan estas historias de fútbol que trascienden la cancha, suscríbete y queremos que seas parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo expediente.